Colosenses 4, estamos en lo que es en el capítulo 4, verso 12 al 18. Verso 12 al 18. Colosenses 4, hemos denominado el título del estudio del capítulo 4, Vida personal del apóstol Pablo, testimonio y salutación. Colosenses 4, del 12 al 18. Vamos a escuchar el audio, pero todo el capítulo 4. Todo el capítulo 4 de Colosenses. Una vez más, bienvenidos y bendiciones en Cristo. El capítulo 4, para mí es un privilegio poder acompañarles en este tiempo donde dedicamos un espacio para leer la Biblia. Un tiempo especial. Si usted desea acompañarnos, le invito a que busque en su Biblia o Nuevo Testamento el capítulo 4 de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Capítulo 4 de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Leemos entonces en la palabra de Dios. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en Laodicea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en Laodicea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Así hemos escuchado el capítulo 4 de Colosenses, pero vamos a analizar desde el 12 al 18. El tema de hoy, que seguimos, parte 2 y final, vida personal del apóstol Pablo, testimonio y salutación. Una vez que terminemos el texto del estudio, vamos a ingresar a lo que es la primera carta de Tesalonicense o de Salónica. Pero antes de comenzar el desarrollo, les invito a cada uno de ustedes a orar. Señor, estamos en tu presencia agradecidos una vez más porque nos permites a estudiar tu palabra y también, Señor, nos permites llegar a tu presencia. Gracias, Señor. Gracias por ese perdón, que venimos ante ti humillados, arrepentidos por nuestra falta y pecado. Señor, gracias por sostenernos
y por poder abrir tu palabra para estudiar y comprender más lo que tú tienes para nosotros en este momento. Gracias, Señor, y sigue bendiciendo nuestras vidas. Amén. Ahora, estudios bíblicos con el pastor Daniel Batista. Vamos a desarrollar el versículo 12 al 13 y leemos nuevamente de Colosenses 4. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Hemos leído el verso 12 y 13. Aquí el apóstol Pablo, uno de los ministros de la correspondencia, que justamente Pablo lo escribe, la carta a Golosas se tenía que mandar después a la Odisea. Y dice Pablo, el apóstol, hay otras cartas que están de camino desde la Odisea a Golosas. ¿Cuál será esta carta a la Odisea? Hay 4 posibilidades, dice Berkeley. Primero, puede que fuera una carta especial a la iglesia de la Odisea. En este caso, se habrá perdido, aunque, como veremos seguidamente, todavía existe una supuesta carta de la Odisea. Seguramente Pablo escribió muchas más cartas de las que poseemos. Se conservan solamente 13 que cubren un espacio de unos 15 años. Se deben de haber perdido muchas otras, entre ellas la dirigida a la Odisea, dice Berkeley en este comentario. Punto 2. Puede que fuera la carta que conocemos como a los Efesios. Es casi seguro que Efesio no se le escribió a la iglesia de Efeso, sino que era una encíclica o carta circular que debía ir recorriendo las iglesias de la provincia de Asia. Puede que esta carta circulara y hubiera llegado ya a la Odisea y estuviera de camino hacia Golosas, nos dice en su comentario Berkeley. Punto 3. Puede que se trata de la carta a Filemón. Esa es una posibilidad que presentamos en nuestros estudios de esta carta. Punto 4. Hace muchos siglos que ha estado en existencia una supuesta carta de Pablo, el apóstol, a la iglesia de la Odisea. No existe nada más que en latín, pero parece ser una traducción literal de un origen griego. Está incluido en el Codex Fuldensis del Nuevo Testamento latino, que pertenece al Víctor de Capua y que se fecha en el siglo VI, pero se retoma aún más porque Jerónimo la menciona en el siglo V diciendo que era falsa y que casi todo el mundo estaba de acuerdo en que no era auténtica. Es como que sigue el apóstol Pablo, no por hombres ni mediante ningún hombre, sino mediante Jesucristo a los hermanos que están en la Odisea. Gracias sea a vosotros, paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Cristo en cada una de mis oraciones de que permanecéis firmes en Él y perseveréis en su obra, esperando su promesa del día del juicio. No os dejéis sacudir por las palabras vanas de ciertos hombres que tratan de persuadir de que debéis apartar de la verdad el evangelio que yo predico. Y ahora la cadena que padezco en Cristo están a la vista de todo el mundo. En ella me deleito y gozo, y esto me retrotrae una salvación eterna, en la cual me vendrá de vuestras oraciones y de la ayuda del Espíritu Santo, ya que sé que viva o que muera, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es gozo. Que en su misericordia haga que esto os suceda también a vosotros, que tengáis el mismo amor y que tengáis una misma mente. Por tanto,
amadísimos, como habéis oído en mi presencia, mantened así estas cosas y hacerle en el temor de Dios. Y entonces tendréis vida por la eternidad, porque Dios es quien en vosotros obra. Y haced sin vacilar todo lo que hagáis. Por lo demás, amadísimos, gozaos en el Señor, guardaos de lo que son sucios en su deseo de ganancia material. Lleguen vuestras oraciones al conocimiento de Dios y manteneos firmes en la mente de Cristo, y hacer las cosas que son puras y verdaderas y modestas y justas y agradables, dice el apóstol Pablo. Manteneos firmes en lo que habéis oído y recibido en vuestro corazón, y tendréis paz. Los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Aseguraos de que esta carta se lea a los golosenses y que se os lea la carta a los golosenses. Tal es la supuesta carta del apóstol Pablo a los laodicenses. Está claro que está formada parte de Filipenses y la palabra iniciales de Gálatas. Seguramente fue la creación de algún escritor piadoso que había leído en Colosenses que había habido una carta de la Odisea y se puso a componer una carta como él se la imaginaba. Dice Berkeley en lo que es el comentario y del texto que hemos leído antes. Muy pocos aceptarían esta carta a los laodicenses como una carta auténtica del apóstol Pablo. No podemos resolver el misterio de la carta de la iglesia laodicense. La explicación más aceptable es que se trata de la carta circular que conocemos como Efesios, pero la sugerencia que presentamos en nuestro estudio de Filemón, más adelante, es aún más romántica y atractiva, dice Berkeley en su comentario. Ahora leamos los versículos siguientes de Colosenses 4, desde el versículo 4 hasta el 18, donde vamos a tratar también. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludos a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también sea leída en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo, el apóstol. Acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros. Amén. El siguiente nombre que aparece en el cuadro de honor es Epafras, dice Berkeley. Debe de haber sido el pastor de la iglesia de Golosas. Allí vimos en Colosenses 1:7. Este pasaje parece sugerir que sería también el supervisor de la iglesia de 3 ciudades: Hierápolis, Laodicea y Golosas. Era un siervo de Dios que oraba y laboraba por lo que Dios había puesto a su cuidado. Estaba Lucas, nuestro querido médico, que estuvo con el apóstol Pablo, no solamente asesorando al apóstol Pablo y también recibiendo de esas palabras, sino también como médico personal del apóstol Pablo, allí en las cárceles. 2 Timoteo 4:11 como referencia. Era un médico que había renunciado a una carrera lucrativa para asistir a Pablo en el aguijón de su carne y para predicar a Cristo. Estaba Demas, es dignificado, que su nombre es el único que no lleva ningún título de alabanza o aprecio. Era Demas a secas. Hay toda una historia tras las breves referencias de Demas en las cartas del apóstol Pablo. En Filemón, verso 24. Se le incluye entre los que se describen como colaboradores del apóstol Pablo. Aquí, en Colosenses 4:14, simplemente se le nombra, y en la última referencia que se hace a él es en 2 Timoteo 4:10. Se dice que ha abandonado al apóstol Pablo porque amaba este mundo. Seguramente tenemos aquí el
boceto de un estudio de generación perdida, de entusiasmo y fracaso de la fe. Aquí tenemos a uno de los que se negaron a que Cristo lo hiciera de nuevo. Estaba Ninfas, algunos manuscritos y traducciones lo ponen en femenino, ninfa, y los hermanos de la Odisea que se reunieron en su casa. Debemos recordar que no hubo tal cosa como templos o capillas hasta el siglo III. Se reunían en su casa. Aunque hoy en día la mayoría de las iglesias en el Medio Oriente, donde las iglesias son perseguidas, esto como nota, las iglesias no existen, se les llaman comunidades y también se les llaman casa de oración, donde también reciben estudios bíblicos. Sigue diciendo Berkeley en su comentario: hasta entonces las congregaciones se reunían en las casas particulares de sus dirigentes. Estaba la iglesia que se reunía en la casa de Priscila y Aquilas en Roma y en Efeso, Romanos 16:5 como referencia y 1 Corintios 16:19. Estaba la iglesia que se reunía en casa de Filemón. Esto lo vemos en el versículo 2, en su tiempo vamos a ver el libro, que es muy bueno, de Filemón. En los primeros tiempos, dice Berkeley, la iglesia y el hogar era la misma cosa. Y sigue siendo verdad que el hogar cristiano debe ser al mismo tiempo una iglesia de Jesucristo. Primero, puede que fuera una carta especial a la iglesia de la Odisea. En ese caso se habrá perdido, aunque como veremos seguidamente todavía existe una supuesta carta. Seguramente el apóstol escribió muchas más cartas, dice Berkeley en su contexto. Por tanto, amadísimo, así hemos leído lo que era la carta en sí. Aquí hemos terminado lo que son los versículos finales de Golosenses. Ahora pasamos a lo que es el desarrollo en sí de la primera carta de Tesalonicenses. Y la placa que hemos cambiado es lo actual de hoy, lo que existe, las ruinas dentro de la ciudad de Tesalónica. No olvidemos que Tesalónica o de Tesalonicenses es una ciudad o es parte de una ruina dentro de la ciudad de Grecia. Vamos a leer lo que es Tesalónica, la primera carta. No vamos a emitir lo que es el primer capítulo, sino para la semana que viene, el primer capítulo de Tesalónica. Ahora lo que vamos a ver, quién eran los hermanos, quién escribió la carta y cómo se originó la iglesia de Tesalónica. Reitero, vamos a ver Tesalonicenses, primera carta. Pablo llega a Macedonia. Para cualquiera que sepa leer entre líneas la historia del apóstol Pablo a Macedonia, es una de las más fascinantes del libro de los Hechos. Lucas, el doctor, con una economía magistral de la palabra, nos la cuenta en Hechos 16, del 6 al 10 como referencia, aunque el relato es tan breve, nos da la impresión de una cadena inevitable de circunstancias que culmina en un acontecimiento estelar. El apóstol Pablo había pasado por Frigia, Galacia, y tenía delante de él el Esponto. A la izquierda se extendía la provincia popular de Asia, y en la derecha la gran provincia de Bitinia. Pero el Espíritu Santo no le permitió entrar en ninguna de las dos. Había algo que le impulsaba incesantemente hacia el mar Egeo. Así que llegó a Troade de Alejandría, todavía índice sobre a dónde se debía de dirigir, y entonces le sobrevino una visión nocturna de un hombre que clamaba, un hombre de Macedonia, que pedía ayuda. Pablo, el apóstol, se hizo a la vela y por primera vez el Evangelio vino a Europa. En Hechos 16, del 6 al 10. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió.
y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Cuando vio la visión, enseguida procuraron partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Un mundo. En aquel momento el apóstol Pablo debe de haber visto mucho más que un continente para Cristo. Fue en Macedonia donde desembarcó, y Macedonia había sido el reinado de Alejandro Magno, dice Berkeley en su comentario, el que había conquistado todo el mundo conocido, y lloraba porque ya no quedaba más tierra que conquistar. Pero Alejandro era mucho más que un conquistador militar, fue casi el primer universalista, tenía más de misiones que de soldado, soñaba con un mundo dominado y iluminado por la cultura griega. Hasta un pensador de talla de Aristóteles había dicho que era obvio tratar a los griegos como libres y a los orientales como esclavos, pero su discípulo Alejandro declaraba que Dios le había enviado a unir prácticamente y reconciliar al mundo entero. Afirmaba que su propósito era casar el Oriente con el Occidente. Había soñado con un imperio en el que no hubiera griego ni judío, bárbaro ni escitas, siervos ni libres. ¿Acaso esto no se parece a Colosenses 3:11? Es difícil imaginar que el apóstol Pablo no tuviera en mente a Alejandro. Había iniciado su viaje en Troa de Alejandría, que recibía su apellido de Alejandro. Llegó a Macedonia, que era el reino original de Alejandro. Trabajó en Filipos, que había recibido su nombre de Filipos, el padre de Alejandro. Pasó a Tesalónica, así llamada en recuerdo de la hermanastra de Alejandro. Todo el territorio estaba saturado de recuerdos de Alejandro, y el apóstol Pablo pensaría no en un país ni en un continente, sino en un mundo para Cristo. Pablo llega a Tesalónica. Este sentir de los brazos extendidos del cristianismo se le debe haber acentuado al apóstol Pablo cuando llegó a Tesalónica, dice Berkeley. Era una gran ciudad. Su antiguo nombre había sido Thermae, que quiere decir fuentes calientes, y que daba su nombre al Golfo de Salónica, que hoy existe barrios en la actualidad, y cuya orilla estaba. Hacia 600 años, Heródoto ya la había descrito como una gran ciudad, siempre había tenido un profundo y famoso. Fue allí donde el persa Jerjes tuvo su base naval cuando invadió Europa, y hasta en tiempos del Imperio Romano era uno de los principales astilleros del mundo. En el 315 a.C., Casandro había reedificado la ciudad y le había llamado Tesalónica, el nombre de su esposa, que era hija de Filipo de Macedonia y hermanastra de Alejandro Magno. Era una ciudad libre, es decir, que nunca había sufrido la vergüenza de que hubiera tropas romanas acuarteladas en ella. Tenía su propia asamblea popular y sus propios magistrados. Propia población llegaba alrededor de 200.000 habitantes. Y hubo un tiempo en que se dudaba si debía ser Tesalónica o Constantinopla, la capital del mundo en nuestro tiempo, conocida entre nosotros como Salónica, que tiene 70.000 habitantes. Pero la importancia suprema de Salónica era que estaba a caballo a ambos lados de la vía egnática, que se extendía desde el Irachium en el Adriático hasta Constantinopla en el Bósforo, y de así a Asia Menor y el Oriente. Sus calles principales eran parte de la carretera que unía Roma con Oriente.
Oriente y Occidente, convergían en Tesalónica misma. Se decía que estaba en el regazo del Imperio Romano. Estaba inundada por el comercio del Oriente y Occidente hasta tal punto que se decía, mientras no cambie la geografía, Tesalónica seguía siendo rica y próspera. Es imposible exagerar la importancia de la llegada de los cristianos a Tesalónica, dice Berkeley en su comentario. Si se acentuaba en ella, era de esperar que se extendía hacia el este para la vía egnática hasta conquistar toda Asia y hacia el oeste hasta invadir a la misma Roma y hasta el Finis Terrae. La llegada del cristianismo a Tesalónica fue clave para que llegara a ser una religión universal. La estancia del apóstol Pablo en Tesalónica. Estamos viendo la parte cultural, histórica y también el motivo del libro de Tesalonicense de parte del apóstol Pablo. En la semana que viene, vamos a empezar a desarrollar por sí el primer capítulo de Primera Tesalonicense. Encontramos el relato de la estancia del apóstol Pablo en Tesalónica en Hechos 17, 1 al 10. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17. Dice así la palabra de Dios. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahora bien, para Pablo, el apóstol, lo que sucedió en Tesalónica tuvo una importancia capital. Predicó en la sinagoga 3 sábados consecutivos, Hechos 17:2, lo que quiere decir que no permanecía allí más de 3 semanas. Tuvo un éxito tan señalado que los judíos se le enfurecieron y les suscitaron tantos problemas que el apóstol Pablo tuvo que salir furtivamente de la ciudad con peligro de muerte hacia Berea, donde le sucedió lo mismo, en Hechos 17, versos 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Y el apóstol Pablo tuvo que dejar tras sí a Timoteo y a Silas o Silvano, que vamos a ver en el inicio del capítulo de Primera Tesalonicense, que nos habla de Silvano, que es el mismo nombre de Silas, y proseguir su vida hasta Atenas, el apóstol Pablo. Lo que más le inquietaba había estado en Tesalónica solo 3 semanas.
¿Era posible hacer tal impacto en un lugar solamente en 3 semanas como para que el cristianismo arraigara tan profundamente que ya no fuera nunca desarraigado? Sinceramente eso era bueno en nuestro tiempo. Acá en Uruguay fue así, en la década del 80, del 70, 80 y 90. Pero eso ya dejó de ser. Continuamos con el comentarista de Berkeley que nos dice: el apóstol Pablo, si era así, entonces no era un sueño irreal el que todo el imperio romano fuera ganado para Cristo, o era necesario trabajar meses o años antes de hacer una impresión perdurable. En tal caso no se podía ni prever vagamente cuándo llegaría a penetrar el cristianismo en todo el mundo. Tesalónica era un caso piloto y el apóstol Pablo estaba desgarrado de ansiedad por saber cómo se desarrollaban las cosas allí en Tesalónica. Nuevas de Tesalónica. El apóstol Pablo, cuando se reunió con Timoteo en Atenas, le envió de vuelta a Tesalónica para que le trajera la información si la que no podía descansar, dice allí en 1 Tesalonicenses 3, 1, 2 y 5, y en el capítulo 2, 17, que lo vamos a ver en su desarrollo. ¿Qué noticia le trajo Timoteo? Buena noticia. El efecto que le tenía a Pablo el apóstol, los tesalonicenses, era tan fuerte como siempre y permanecían firmes en la fe. Así nos dice 1 Tesalonicenses 2:14, 1 Tesalonicenses 3, 4 y 6 y capítulo 4 y 9. Los tesalonicenses eran su gloria y su gozo, dice 1 Tesalonicenses 2:20. Pero también había noticias preocupantes. Primero, la predicación de la segunda venida había producido una consecuencia imprevista porque algunas habían dejado de trabajar y olvidado de sus intereses cordiales para esperar la segunda venida con una expectativa histórica. Así es que el apóstol Pablo les dice que estén tranquilos y que prosigan con sus obligaciones normales en 1 Tesalonicenses 4:11. Segundo punto, nos dice Berkeley, estaban preocupados por lo que les sucedería a los que murieran antes de la segunda venida. El apóstol Pablo les explicó que los que duermen en Jesús no se perderán nada de la gloria que vendrá. 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. En tercer punto, había una tendencia a despreciar toda autoridad legal. La propensión de los griegos a discutirlo todo siempre conllevaba el peligro a producir una democracia desmadrada, según nos dice 1 Tesalonicenses 5, 12 al 14. Estamos viendo como un resumen de cada uno de los capítulos, ¿no? Para que tengamos idea cómo va lo que es la primera carta de Tesalonicenses. Punto 4, nos dice Berkeley, había el peligro crónico de volver a la inmoralidad. Era difícil desaprender la actitud de generosidad y generacional y evitar el contagio del mundo pagano, 1 Tesalonicenses 4, 3 y 8. Quinto lugar, había por lo menos una sección que calumniaba al apóstol Pablo. Seguirían que predicaban el evangelio por lo que pudiera sacar 1 Tesalonicenses 2, 5 y 9, y que tenía cosas de dictador de parte del apóstol Pablo. 1 Tesalonicenses 2, versos 6 y 11. Como sexto lugar, Berkeley nos dice que había una cierta medida de división en la iglesia. 1 Tesalonicenses 4, 9 y capítulos 5 y 13. Estos eran los problemas que tenía que tratar el apóstol Pablo y muestran que la naturaleza humana no cambia tanto. ¿Por qué dos cartas? Primera Tesalonicenses y segunda. Son muy parecidas y deben de haber escrito en un plazo de pocas semanas, tal vez de días, dice Berkeley en su comentario. La segunda carta fue escrita principalmente para aclarar un malentendido acerca de la segunda venida. La primera insistía en que el día del Señor vendría como ladrón en la noche y exhortaba a estar
alertas, 1 Tesalonicenses 5:2 y versos 6. Pero esto produjo una situación malsana en la que algunos no hacían más que esperar y obtener el horizonte, y porque el apóstol Pablo explicaba en la segunda carta que señales han de producirse antes que llegue la segunda venida. Esto es como referencia 2 Tesalonicenses 2, desde el verso 3 al 12. Los tesalonicenses habían colocado las ideas acerca de la segunda venida fuera de toda proporción o fuera de contexto, como le sucede a menudo a los predicadores. Al apóstol Pablo le había malentendido la predicación, y algunas frases se habían sacado del contexto y subrayado excesivamente, y en su segunda carta trata de poner las cosas otra vez en su debido nivel y corregir las ideas de los inquietantes tesalonicenses en relación con la segunda venida. Por supuesto, el apóstol Pablo aprovechó la ocasión de la segunda carta para repetir y hacer hincapié en muchos de los que habían aconsejado y advertido en la primera, pero su interés principal es decirles algunas cosas que calmen su histeria y les haga esperar, no en nerviosismo inactivo, sino en paciente y diligente atención a la responsabilidad normal y cotidiana. Esto también nos refiere a nosotros, en la espera de Cristo. No sé si ustedes recuerdan que cuando cambiaba del 1999 al 2000, todo el mundo se creía que venía Cristo, o que se iba a cambiar la matriz de la computadora o de Internet y se iba a caer el mundo. Y no fue así. Esto es casi lo mismo. En estas cosas, dice Berkeley llegando al final, en estas cartas vemos al apóstol Pablo resolviendo los problemas de cada día que surgían en la iglesia en expansión, dice Berkeley. El propósito del libro es amar a los creyentes con la esperanza del regreso de Cristo. ¿Cuándo fue escrito la carta? Fue escrita entre el 51 y el 52 después de Cristo. El tema, soportar el sufrimiento. La autoría, de más decir, el apóstol Pablo es el autor de 1 Tesalonicenses y fue ampliamente aceptada en la iglesia primitiva, padres de la iglesia como Irineo en el 130 y 200 después de Cristo, Clemente de Alejandría en 150 y 215 después de Cristo. Era un importante puerto de Macedonia que hemos visto, ¿no? Y Silas y Timoteo fueron sus compañeros de misión. Los acontecimientos relacionados con su obra misionera en Tesalónica están registrados, como hemos visto, en Hechos 17:1-10. En Tesalónica el apóstol Pablo predicó primero a los judíos, pues rechazaron la evidencia del apóstol Pablo que mostraba que Jesús es el Mesías de ellos. Sin embargo, sorprendentemente un gran número de griegos llegaron a la salvación por la fe de Cristo. Pero sobrevino persecución y alboroto civil, y entonces los convertidos cristianos enviaron al apóstol Pablo y a Silas o a Silvano por la noche para protegerlos. Los misioneros luego fueron a Berea, donde el joven Timoteo se unió a ellos. Entonces, de manera comprometida, el apóstol Pablo estaba preocupado por los cristianos que hemos visto allí, en lo que es la fe de Tesalónica. Hermanos, hasta aquí lo que hemos visto de la introducción a la tesalonicense. Antes de terminar, vamos a orar, y en este caso le voy a pedir a nuestro hermano, si está ahí, nuestro amigo Pastor Gustavo, para que termine orando la conclusión de este estudio que está muy hermoso. Muy bien, hermanos, una carta preciosa de Tesalónica, una bendición poder estar en este estudio. Oremos al Señor. Gracias, Padre Santo, un privilegio que hemos tenido en esta noche de aprender más y más de tu bendita palabra. Ayúdanos a través de tu Santo Espíritu a entenderla, a comprenderla y sobre todo, Padre Santo, poner en práctica todo lo que hemos de aprender. Por el mérito de Cristo en la cruz. Amén. Amén. Un fuerte abrazo, hermano. Bendiciones a todos. Una vez más hemos llegado al final de un nuevo programa.
Visítanos en iglesiareformadaui.com. Para más información, info@iglesiareformadaui.com o solo mensaje de texto por WhatsApp 0598 9359 48 43. Que hoy no sea un día más, sino un día de victoria en Cristo Jesús. Su servidor y amigo Pastor Daniel Batista.